¿Estamos contentos? Diga conmigo, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. Bendecimos a Dios por todo lo que está haciendo. Bendecimos a Dios por todas las oportunidades que nos ha regalado. Amén. Porque, diga conmigo, esta es una oportunidad. Aleluya. Vamos a hablar sobre el juicio de Dios. Hermano, el domingo hablamos el juicio de Dios sobre los ángeles que habían caído, hermano, que pecaron contra Dios. Ahora vamos a mirar el juicio de Dios sobre la generación de Noé. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 5. Por favor, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 5. Y vamos a hablar sobre el juicio a la generación de Noé, a los que contemporáneos de Noé. Vamos a mirar todo esto, cómo Dios hizo un juicio, hermano, porque el hombre iba cada día de mal en peor. Y quiero decirle, nosotros a nivel espiritual sabemos que un día va a haber juicio también para esta sociedad. La sociedad que está, hermano, cada día corrompiéndose, que cada día se está inclinando más a la maldad. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 5, dice, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por favor. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, ojo, y si no perdonó ¿a quién? Al mundo antiguo, siga, ¿qué dice? Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Dios. ¿Qué dice? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de ¿quiénes? De los impíos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor, que mi alma, que mi espíritu, que el alma y el espíritu de nuestros hermanos necesitamos, oh Dios. Tu palabra, Dios mío, es la que nos hace regocijar. Tu palabra nos limpia, tu palabra nos purifica. Tu palabra, Señor, es todo para nosotros. Señor, enséñanos hoy la palabra que debemos aprender, Dios. Gracias, mi Jesús. Amén y amén y amén. Pueden estar cómodos, mis amados. Para estar un poco en contexto, queremos decirle, mis amados, que el capítulo número 2 de la epístola del apóstol Pedro nos habla de los falsos profetas y de los falsos ¿qué? Maestros. Falsos profetas y falsos ¿qué? Maestros. Y estos falsos profetas y maestros van a introducir herejías destructoras sobre, ojo, sobre la iglesia o al que los escuche. Porque muchas personas van a seguir las disoluciones de ellos, ¿sí? Y el camino de la verdad va a ser blasfemado por ellos. Ahora bien, nosotros hablábamos que debemos tener cuidado, porque muchos por avaricia van a hacer de la iglesia una mercadería, ¿sí? Dando palabras fingidas. Por eso dentro de la Biblia lo que yo he encontrado hasta hoy es que Dios ha establecido los diezmos, las ofrendas, las primicias, sí, diezmos, ofrendas, primicias y los votos que el hombre hace con Dios. Amén. He encontrado esas 4 cosas, no he encontrado otras cosas que Dios diga que no. Los diezmos se hacen en gratitud al Dios de los cielos. Amén. Las primicias se hacen en agradecimiento, en reconocimiento que todo lo que vamos a cosechar es por la bendición de ¿quién? Las ofrendas se hacen voluntariamente y en adoración al Dios de los cielos. Amén. Y los votos, pues ya es el compromiso que usted quiere hacer con Dios. No es que el pastor tenga, pastor, es que oblígueme a hacer un voto. No, es algo que usted dice, Señor, voy a hacer este voto con usted. Amén. Pero también hay otro que se llama las ofrendas destinadas, sí, que se pide para comprar o que entre todos trabajamos para comprar un parlante, para comprar un ventilador, para comprar el terreno de la iglesia. Son ofrendas que destinadas, pero igual eso se hace, hermano, voluntariamente. Dios llamó a las personas generosas de corazón. No les dijo qué tanto, solamente quería ver los generosos de qué, de corazón. Amén. Pero muchos entran, hermano, por avaricia, entran, hermano, a hacer de la iglesia una mercadería. Comienza, oiga, usted quiere que Dios lo sane, entonces traiga la ofrenda para que Dios lo sane. Usted quiere que Dios lo bendiga, entonces traiga la ofrenda acá para que Dios lo bendiga. Usted quiere que Dios le dé la casa, pues dé el diezmo de la casa que usted quiere. Eso es estafar la fe.
¿Sí? Y ustedes han escuchado que el camino de la verdad ha sido blasfemado por eso, o no ha sido blasfemado por eso. Sí. Entonces nosotros como cristianos tenemos que poner, hermano, nuestra vida en la palabra de Dios. Muchas de aquellas personas que antes hacían esto, unos se declararon en quiebra ministerial, imagínense, por Dios. El ministerio, Dios en quiebra, ¿qué tal esa? Pero resulta que Dios no está en quiebra, Dios sigue sustentando y sosteniendo el ministerio, amén. Los que están en quiebra son aquellos falsos, aquellos que se aprovecharon de un don, de un talento, de un ministerio que Dios les había dado para salvar almas, pero ellos lo que quisieron fue lucrarse con la fe de las personas. Los ministerios no son para volverse ricos, los dones de sanidad no son para usted volverse rico, no, son para ayudar a aquel que lo necesita. Los talentos no son para decir, hombre, es que vea, para sacar ego, para hacer acrecentar la fortuna, no. Hermano, usted se imagina si todos pensaran como Cristo pensó, despojándose de todo con el fin de que otras personas alcancen salvación. Hermano, el trabajo que se hiciera a nivel espiritual sería muy grande. Porque todo se necesita de los recursos, ¿cierto que sí? Todo. Pero si todos esos recursos que están mal canalizados, los canalizamos en la visión de Cristo Jesús, el crecimiento del evangelio sería mayor. Amén. Por eso dice, oiga, el tiempo de su condena no se tarda. El versículo número 3 dice, el tiempo de su condena no se tarda. Y luego dice, y su perdición no se duerme. O sea, que ya estas personas que han estafado la fe de muchas personas, les va a llegar el día donde le tendrán que rendir cuentas al Dios de los cielos. Amén. Por eso, hermanos, nosotros hagamos lo que es lícito. Amén. Hagamos lo que es lícito. Ahora bien, ejemplos del juicio de Dios. Primer ejemplo, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Dios. Dios no los perdonó, sino que los dice que los arrojó al infierno, sí, a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y el infierno dijimos que no es lo que el llamas fuego y que ya están allá chamuscándose o quemándose, no. El infierno tiene que ver con estar separados ¿de quién? De Dios. El infierno tiene que ver, hermano, con estar lejos de la presencia de Dios. Pero cuando dicen en prisiones de oscuridad, no quiere decir que entonces ellos están en un calabozo allá sin poder salir. No, lo que quiere decir es que los demonios siempre van a estar llevando a la gente a hacer lo malo. Ellos no van a tener el rayito de luz para decir, hombre, invita a ese a hacer algo bueno. No, siempre ellos van a estar, hermano, con la maldad, con la oscuridad, para hacer que los hombres caminen en la maldad y en la oscuridad. ¿Sí? A eso se refiere a prisiones de oscuridad. Ellos ya no pueden, no les va a resplandecer la luz de la verdad, porque ya no hubo oportunidad para ellos, porque dice que Dios no los perdonó. Pero ahora vamos a mirar otro juicio de Dios sobre la generación que quiso hacer lo malo, que se pervirtió, hermano, que no quiso tener en cuenta a Dios. Y Dios no dijo, no, pues dejémoslos así, no. Dios miró a un hombre que se había consagrado y este hombre se llama Noé, y a su nombre. Dice el versículo número 5, si Dios no perdonó, ojo a esa palabra, no perdonó. Escuche a esa palabra, si Dios no perdonó al mundo antiguo. Me llama la atención porque el versículo número 4 también dice que Dios no perdonó. El versículo número 5 dice que tampoco Dios no perdonó al mundo antiguo. Sí, el versículo número 6 dice, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios determina a alguien algo, nadie lo puede hacer retroceder. Lo que Dios, oiga, yo creo en un Dios de amor. ¿Cuántos creen en un Dios de amor? Vea, yo creo en un Dios lleno de misericordia. ¿Usted cree en un Dios lleno de misericordia? En un Dios lleno de bondad, en un Dios amoroso, en un Dios fiel. ¿Cuántos creen en esto? En un Dios que tiene conmiseración de nosotros. ¿Sí o no? Tenemos un Dios, hermano, el más grande, el poderoso, temible. Pero nosotros no podemos, hermano, abusar de esa misericordia, de esa gracia que nos ha dado. No, mi hermano, aunque Él es un Dios de amor, también la Biblia dice que Él es fuego consumidor, aleluya. Muchas personas tratan de hacer parecer que Dios va a ser injusto porque condena a la humanidad. No, Dios no es injusto, sino que la misma maldad de la humanidad lo condena. Y a su nombre.
Por eso dice, si Dios no perdonó al mundo antiguo, ¿y cuál es el mundo antiguo? Pues estamos hablando de la generación de Noé. Vamos al capítulo número 6 del libro de Génesis, por favor, un momentico y revisemos lo que pasó allí. Capítulo número 6 del libro de Génesis, el versículo número 5, mire lo que pasó en el mundo antiguo, cómo estaba el mundo antiguo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente ¿a dónde? Al mal. Y el versículo número 6, mire lo que pasa, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, porque Dios no creó al hombre para hacer el mal, Dios no creó al hombre para hacer la maldad, Dios creó al hombre para que pudiera disfrutar del paraíso, porque Dios no hizo al hombre y lo estableció en un desierto. No, Dios hizo al hombre, hermano, o antes de hacer Dios al hombre, Dios le hizo un paraíso para que el hombre estuviera cómodo, para que estuviera excelente. Pero la maldad entró al corazón y la misma maldad sacó al hombre de la bendición que Dios había creado para ellos. Y dice que Dios se arrepintió. ¿De qué se arrepintió Dios? Ojo a la palabra, de haber hecho ¿a quién? Al hombre, sí, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, el versículo número 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, diga conmigo, pero, el versículo 8 que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Escúcheme aquí algo importante. Dios no hizo al hombre para que se enseñoreara del hombre. Dios hizo al hombre para que se enseñoreara de la naturaleza, de los animales, de los peces, de todo. Pero es interesante ver que la naturaleza se ha enseñoreado del hombre, pero el hombre dio un paso que Dios no quiso que el hombre lo diera. Y es como, y ese paso es que el hombre comenzó a enseñorearse del mismo hombre. Ese paso es que el hombre comenzó a esclavizar a su compañero, a su amigo, a su vecino, al extranjero. Y entonces Dios vio que la maldad, diga conmigo, la maldad. ¿Sabe qué provoca, hermano, la ira de Dios? La maldad. ¿Sabe qué provoca la ira de Dios, hermano? Cuando el hombre no cambia sus pensamientos, sino que se inclina al pecado y a la maldad. Y eso le trae a Dios dolor en su corazón. Eso le trae dolor. Y entonces Dios dijo, pues los voy a quitar, los voy a acabar, los voy a destruir. Pero hay algo que me llama la atención. Y el versículo número 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuáles son los pasos para hallar gracia ante los ojos de Dios? Para provocar la ira de Dios es sencillamente que usted haga la maldad, que su pensamiento, el corazón suyo esté continuamente en el mal. Allí provoca la ira de Dios. Pero los pasos para hallar la gracia de Dios se encuentran en el versículo número 9, cuando dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Ahí está el primer paso. ¿Varón qué? Justo. Era perfecto ¿en dónde? En sus generaciones. Y luego ¿qué dice? Y con Dios ¿qué? Caminó Noé. Ahí están los tres pasos para hallar gracia ante los ojos de Dios. Caminar con Él. Hermanos, nosotros si dejamos a Dios, si la sociedad deja a Dios, hermano, el mundo nos corrompe, nos daña, nos destruye. Porque usted no buscó a Dios porque le iba muy bien allá en el mundo. Usted buscó a Dios porque había un vacío. Aunque tenía lo terrenal, eso terrenal no llenaba el vacío del alma, del espíritu. Pero cuando llega Cristo, ahora nos sentimos completos en Cristo Jesús, aleluya. Y a su nombre. Mire, varón justo. 2, era perfecto en su generación. 3, caminaba ¿con quién? Con Dios. Esos son los pasos para hallar el camino, el hallar gracia ante los ojos de Dios. Me gusta cuando dice, pero, aunque había una sociedad que se había corrompido, aunque había una sociedad que pensaba en lo malo, aunque había una sociedad que cada día su pensamiento era hacer lo malo, hacerle la maldad a las personas, había un hombre que su pensamiento era caminar de la mano del Dios de los cielos. Y yo creo que aquí en la unión hay esa sociedad, aleluya, que quieren caminar de la mano del Dios de los cielos, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Y no solamente aquí, sino en todo el mundo hay gente que camina de la mano de Dios, aleluya. ¿Y sabe qué? Levante su mano derecha y diga: por eso mi familia no se ha corrompido más. Porque la presencia del Espíritu de Dios bloquea las obras del diablo, aleluya. La presencia del poder de Dios destruye los imperios del maligno. ¿Cuántos lo creen? Y entonces menciona el versículo que estaba Noé, 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero el versículo número 11 dice algo: y se corrompió la tierra delante de Dios, pero Noé caminaba con Dios. El pueblo, la tierra, hacía la maldad, pero no era justo y perfecto, y caminaba con Dios. El designio de los pensamientos de los hombres era hacia la maldad, pero no era justo, perfecto, y caminaba ¿con quién? Con Dios. Y se corrompe la tierra delante de Dios, pero no era justo y perfecto, y caminaba con Dios. Y a su nombre. Y sabe, el resultado de no tener la presencia de Dios es la violencia. Levante su mano y diga: el resultado de no tener la presencia de Dios es la violencia. Entonces, sin la presencia de Dios el hombre hace la maldad. Sin la presencia de Dios el hombre se corrompe. Y sin la presencia de Dios el hombre se llena de violencia. Esta era la situación. Y dice el versículo número 12: y miró Dios la tierra, y he aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Hay varias cosas que quiero resaltar. Sin la presencia de Dios hay maldad. Sin la presencia de Dios el pensamiento y el corazón va continuamente al mal. Sin la presencia de Dios, hermano, el hombre y la mujer, hermano, siempre van a corromperse. Diga conmigo: corromperse. Sin la presencia de Dios, el hombre se vuelve violento. Y hoy es lo que estamos viendo. El hombre sin la presencia de Dios es muy violento. Y entonces dice el versículo que cuando Dios mira la tierra se había corrompido más, la tierra se había dañado más. Por eso dice Pedro: y si no perdonó a la generación antigua, porque era una generación que sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Era una generación que sabía discernir entre el bien y el mal. Pero ¿sabe qué? Ellos amaron más el mal. Ellos quisieron vivir más en el mal. Pero Noé dijo: algo Dios va a hacer conmigo, aleluya. ¿Cuántos creen que algo Dios va a hacer con nosotros? Las generaciones se pueden corromper, pero tú no te puedes corromper. Las generaciones pueden hacer lo malo, pero tú no puedes hacer lo malo. El de allá se puede precipitar por el abismo, por el infierno, por donde quiera, por el mundo, por las garras del maligno. Pero nosotros vamos a ir en las manos del Dios de los cielos, aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y entonces Dios le dice a Noé: Noé, hazte un arca. Diga conmigo: hazte un arca. ¿Qué hizo Dios? Mandó a hacerle un arca. ¿A quién? A Noé, para salvarlo a él, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus nueras, y a los animales. Porque ¿sabes algo? Y los animales sí saben oír la voz de Dios. Porque la Biblia no registra que Noé comenzó, hermano, a llamar a toda especie de animales: venga, que usted no. Sencillamente, hermano, Dios habló y ellos obedecieron. Si Dios habló a través de una burra con Balaán, y muchas veces Dios nos pone a hablarle a las personas y las personas no creen en lo que Dios dice. Porque muchos están diciendo: hombre, esta tierra, el futuro está en X país. Hermanos, no, el futuro está en el reino de los cielos. Levante su mano y diga: mi futuro está en el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque los científicos están buscando a ver otro planeta donde haya vida. Y ese otro planeta donde hay vida se llama el reino de los cielos. Y allá cosa inmunda no entrará. Allá van a ir los redimidos por la sangre de Cristo Jesús, aleluya. Y a su nombre. Y vinieron machos y hembras y toda carne que Dios mandó. Capítulo número 17, versículo 16 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, pues le había mandado Dios. Como lo había mandado ¿quién? Dios. Y Jehová cerró ¿qué? La puerta.
Y entonces dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y le agrega, versículo número 20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. ¿Sabe para qué? Para que ninguno pudiera escapar de la ira del Dios de los cielos. Porque dice el monte más alto, pero subió otro poquito más. Porque usted cree que hay gente viva y dice, no, yo voy a esa colina que está más alta, me voy para allá y me escapo. Entonces Dios dijo, no, ninguno. Solo el que había caminado con Dios, solo el que había sido justo, solo el que había sido perfecto, a ese Dios ya lo había metido en el lugar de salvación. Quiero decirle, hoy usted está en el arca de salvación, hoy usted está en la vida de Cristo Jesús, aleluya. Y nuestra vida no será condenada, nosotros no moriremos, hermano, con el impío, sino que seremos restaurados y rescatados por la mano del Dios viviente, aleluya. Y a su nombre, diga conmigo, Dios no perdonó a la generación antigua. ¿Usted lo cree, hermano? Bueno, si no lo cree, pues ya lo leyó. Ahí está, Dios abrió todo. Dios dijo, los raeré, los acabaré, los destruiré. Dios lo hizo. No predico esto para sembrarle a usted terror o para que diga, no, si vio, mire lo que es Dios. No, lo que yo quiero es que usted conozca al Dios que cuando determina algo, Él lo hace y no hay quien lo detenga, aleluya. Y a su nombre, Dios no dio indulgencia a los ángeles que pecaron contra Él, ni a la generación que no obedecieron al llamado de salvación antes del diluvio. 120 años Dios estuvo llamando a la generación para que se arrepintiera, para que pudiese también montarse en el arca, pero no quisieron obedecer al plan de salvación de Dios. Ni a las naciones de Sodoma y Gomorra por vivir en sus concupiscencias y lascivias tampoco concederá gracia a los falsos profetas y maestros por profanar la palabra de Dios. Escúcheme, mi hermano, aquí no hablamos de una religión, aquí hablamos de la palabra del Dios bendito que vive por los siglos de los siglos. Profanar esta palabra no es bueno. Profanar esta palabra no es bueno. Por eso hoy yo le quiero decir, mis amados, vivamos la palabra porque ella es vida para nuestras vidas, aleluya, y a su nombre. Ya que la intención de cambiar el carácter de Dios al crear falsas fe, mire, muchas personas están creando hoy falsas fe. Hoy muchas personas están haciendo que toda arbitrariedad sea una norma. Muchas personas hoy están haciendo, hermano, creerle a las personas cualquier cosa. Entonces ya ve usted que la patadita de la unción, entonces usted ya ve que la agüita también de la unción, entonces ya usted ve que el chicle de la unción, si lo han visto, métase por YouTube y lo encuentra. Que venga que la correa, porque ya también es correa para que tenga la unción, y lo más terrible es que la gente cree. Pero no se da cuenta que la unción la tenemos, la unción del santo la tenemos, la unción con que fue ungido Jesús de Nazaret. Hoy nosotros la tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios, aleluya, y a su nombre. Entonces quieren alterar el carácter de la fe, quieren alterar las palabras de Dios. Hermano, Pablo decía, yo sé a quién he creído, porque el único que puede hacer lo que nos ha prometido es el Dios de los cielos. Y Romanos dice que Abraham le creyó a Dios, que da vida al que está muerto y llama las cosas que no son como si fuesen, aleluya, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Muchas personas, al crear esa falsa fe, haciendo creer que Dios extenderá su gracia a todos solo porque Él es amor. Diga conmigo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces le dije, no, mi hijita, siga así, tranquilo, no hay problema. Dios es amor, yo creo en el amor de Dios. Y cuando pienso en el amor de Dios, se estremece mi cuerpo, porque ustedes y yo no merecíamos ser amados.
No merecíamos, porque ¿qué ha hecho usted para decir, hombre, lo que yo hice, por eso es que Dios me amó? No, la Biblia dice que Él nos amó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aleluya. Entonces no hay ningún mérito nuestro para recibir el amor de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios sencillamente nos quiso amar. Y el amor se manifiesta al darnos oportunidades para cambiar de vida, al darnos oportunidades para tener un Salvador, al perdonarnos todos nuestros pecados, aleluya, y hacer vigente el perdón hasta que Cristo Jesús venga, aleluya, o hasta que usted se muera. Ahí se muestra el amor del Dios de los cielos, y a su nombre. Pero hermano, muchos dicen, no, tranquilo, Dios va a extender su gracia porque Dios es amor. Dios es amor. Yo sí creo en el amor de Dios. Pero en lo que no creo es que porque Dios te ama o porque Dios me ama, entonces me va a llevar a mí o me va a alcahuetear todo tipo de pecado que haga. No, Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. Pero no alcahueta. ¿Sí o no? Dios es bueno. Sería necio considerar que el juez justo va a pasar alto su sentencia final. Sería necio considerar que aunque yo haga lo malo, entonces no va a pasar nada. Mire, María habló mal de Moisés. ¿Sí se acuerdan cuando Moisés se consiguió una mujer cusita? Que María y Aarón hablaron ¿qué? Mal. Y entonces María, Dios la castigó allí enfrente del pueblo. No fue ni Moisés, fue Dios el que lo llamó, venga para acá. Y ella salió leprosa del pueblo. Pero usted ve que a Aarón no le pasó ¿qué? Nada. Pero cuando al final de los días Dios se la cobró. ¿Sabe por qué? Hermano, porque le quitaron las vestiduras de sacerdote. Duro. Yo le quiero decir, mis amados, hoy, Dios es el juez justo. Diga conmigo, mi Dios es juez justo. Y no pasará por alto su sentencia final. Si Él dijo al malo lo matará la maldad, así mismo será, hermano. Yo no puedo decirle al malo, sigan su maldad que no hay problema. No, porque sus propias acciones lo van a eliminar. Y hoy yo le digo a usted, mi hermano, mi hermana, sus propias acciones lo pueden acercar al cielo, lo pueden alejar del reino de los cielos. Y es que la vida es muy frágil. Diga conmigo, la vida es muy frágil. ¿Sí o no? La vida es muy frágil. Hoy nosotros somos frágiles. Mañana usted puede ser frágil. Una gripita, como decimos nosotros, se compró el chaleco antibalas para que no lo mataran y se murió de una gripa. Por eso es necesario que nosotros no vivamos una vida a la aventura, sino que vivamos una vida en el fundamento que es Cristo Jesús, aleluya, y a su nombre. Estas acciones de juicio son una clara referencia manifestada en advertencia, ojo, diga conmigo, en advertencia de que Dios va a juzgar el pecado, que Dios va a juzgar la maldad. Lo que hoy usted está viendo aquí, que no perdonó a los ángeles que pecaron contra él, que no perdonó al mundo antiguo, eso no es una historia. Tiene que verlo como una advertencia de un Dios que es veraz, de un Dios que tiene poder, de un Dios que tiene autoridad sobre todo y que Él hace según su voluntad como Él quiera en el cielo y en la tierra. Y a su nombre. Estas acciones de juicio son una clara referencia manifestada en advertencia de que Dios va a juzgar el pecado y que no se librarán las personas o los falsos profetas, falsos maestros del juicio que Él va a declarar. No se Y esa acción se llama el arrepentimiento. Solo cuando el hombre se arrepiente de su mal camino, solo cuando el hombre se aparta de su pecado, entonces Dios lo perdona, porque Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si no hay arrepentimiento, entonces sigue en el camino de la condenación. Por eso, mis amados, viene la segunda parte del versículo, dice, sino que guardó a Noé. Diga conmigo, vale la pena caminar con Dios. Tiene un valor ser justo. Tiene un valor ser perfecto. Usted no se puede hundir con los demás. Usted no puede hundirse en el pecado con los demás. No, porque los demás se hundieron. Dios los destruyó en el agua. Pero ojo a lo que dice el versículo allí. Dice, sino que salvó ¿a quién?
sino que guardó ¿a quién? ¿Y qué era lo que hacía Noé? ¿Qué era lo que hacía Noé? Ojo, porque el versículo dice que él era pregonero de justicia. ¿Y por qué era pregonero de justicia? Porque era justo, porque era perfecto y caminaba con Dios. Porque la justicia de Noé ponía en evidencia el mal comportamiento de las otras personas. Y ojo a lo que le voy a decir: tu justicia pone en evidencia la maldad que hay en el corazón de las personas que no han recibido a Cristo Jesús y a su nombre. Por eso yo les invito a salirse de la religión y a meterse en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te da claridad para hacer las cosas que son agradables ante Él. En la presencia de Dios vas a escuchar la voz de Dios. Y allí Dios te va a enseñar lo que has de hacer y lo que debes vivir. Y muchas personas hoy, hermano, están caminando pensando: no, a mí no me pasó nada. Ya llevo un mes, ya llevo 2 meses, llevo 3 meses, llevo 4, 1 año, 5 años y nada me ha pasado. Pues déjeme decirle que el camino de la verdad, lo que sí ha pasado es que no lo ha visto. Y es que el camino de la verdad ha sido blasfemado por el pecado, por la acción de la persona que comete el mal. Y ellos dicen que nada ha pasado, pero sí han blasfemado el camino de la verdad, han hecho blasfemar. Y dice: sino que guardó a Noé. Levante su mano derecha y diga: yo sé que Dios me guardará en la hora de la prueba. ¿Cuántos lo creen? En la hora de la prueba Dios te guardará. En la hora de la prueba Dios te protegerá. Y a su nombre. En medio del asolamiento determinado, el Todopoderoso no descuidó a los que vivían honrándolo en medio de una descendencia que vivía en sus disoluciones. Escúcheme esto, mi hermano. Había un asolamiento determinado por Dios para la generación que se había corrompido, que había hecho lo malo, que su designio era al pecado. Dios ya había determinado su juicio. Pero ¿sabe qué? El Todopoderoso, levante su mano derecha y diga: el Todopoderoso no descuidó a los que vivían honrándolo en medio de esa generación perversa. Aleluya, aleluya. Yo les voy a hacer esta pregunta: ¿por quién intercedió Abraham? ¿Por Sodoma o por los justos que habían en Sodoma? ¿Por quién intercedió Abraham? ¿Por Sodoma o por los justos? Usted ve que Abraham no dice: ay, Señor, guarda Sodoma, Dios, Señor, perdónala. No, él le dice: no se enoje mi Señor, si hay tantos justos. Y va y le va bajando hasta que llega a 10 y no habían, hermanos, los justos. Y yo sé que hoy nuestra intercesión tiene que ser por los justos, para que Dios, el mismo capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús orando dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa tiene que ser nuestra oración. Padre mío, cada uno de los justos que hay aquí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que quieres sacar a los justos de tu presencia. Y a su nombre, diga conmigo: el Todopoderoso nos cuida. Por eso David dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Pero si tú y yo estamos de mano con el Todopoderoso. Dice, hermano, también dice: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré y te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré, ojo, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré que mi salvación, porque el Todopoderoso no descuida a aquellos que le honran en medio del mundo perverso. Dios no lo descuida, y usted no está descuidado por Dios, mis amados. Usted está protegido por Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Noé actuó conforme a la verdad, siendo íntegro a Dios. Levante su mano y diga: debo actuar conforme a la verdad, siendo íntegro a Dios, no a una religión. Porque las religiones han esclavizado a las personas, a los feligreses. ¿Sí o no? Las religiones, hermano, hacen un trabajo psicológico para el feligrés. Las religiones, hermano, de alguna manera las religiones manipulan a los feligreses. Pero Dios no te manipula, Él te convence con razones, con verdades, y Él las cumple, aleluya. Él te dice: voy a darte esto, y Él te lo da.
Me gusta el Salmo cuando dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Haga de Dios su deleite y todo lo que su corazón anhela, Dios se lo dará. Pero queremos es que Dios nos dé todo, mas no queremos deleitarnos en Dios. Y así no funciona. Y entonces Noé actuó conforme a la verdad, siendo íntegro a Dios. El error más destructivo y dañino de todos es la adhesión íntima con el mal. ¿Cuál es el error más dañino que puede pasar en tu vida? Adherirse al mal, pegarse al mal. Hermano, hoy mucho mal está siendo camuflado como una verdad. Mucho mal está siendo camuflado como si fuera algo real. Pero cuando usted lo analiza en el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios te abre los ojos y te hace ver lo que está pasando, te das cuenta que no es la verdad que Dios exige que vivamos. Hermano, muchas personas hoy tienen intimidad con el mal. Muchas personas comienzan a parecerse en todo el sistema del mundo. Simplemente, hermano, fácil, porque el sistema del mundo es fácil. Porque el sistema del mundo es sencillamente seguir la corriente. Si el mundo es seguir a lo que el mundo quiere. Pero el sistema de Dios tiene que ver con santidad, tiene que ver con libertad, tiene que ver con la gracia, tiene que ver, hermano, con el perdón, con la restauración. El sistema de Dios tiene que ver, hermano, con la oportunidad para que tu vida sea salva, aleluya, y a su nombre. Pero ser distinto no es fácil, ¿cierto? Ser común con todos, participar lo que todo el mundo hace, hacer lo que todo el mundo hace, fácil. Pero usted pararse en medio de esa sociedad que está cada día hundiéndose y decir: yo voy a ser distinto. Si ese es mentiroso, yo no voy a mentir. Si ese es alcohólico, yo no voy a tomar. Si ese es mujeriego, pues yo no voy a hacer eso, voy a ser fiel. Si el de allá es ladrón, pues yo no voy a ser ladrón. Si el de allá atenta contra las autoridades, yo no lo voy a hacer. Ser distinto no es fácil, pero se puede lograr. Ya conmigo, ser distinto no es fácil, pero se puede lograr con mucho trabajo y dedicación. Amén. Amén. Seguir lo que todo el mundo hace es fácil. Pero usted pararse a reflexionar, usted pararse a decir: venga, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué no me conviene? Para muchos no es fácil. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar y a dedicarnos, se puede lograr y podemos marcar la diferencia. Y el resultado final es que Noé salvó, se salvó él, a su esposa. No es un gran hombre, un gran padre, porque pudo sembrarle, hermano amado, a su familia el temor de Dios en sus corazones. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que nuestros hijos no tengan el temor de Dios en el corazón. Eso me preocupa. Que nuestros hijos digan: no, ¿sabe qué? Ya crecieron y para el mundo. Eso me preocupa. Pero qué rico que nuestros hijos también puedan estar con nosotros en el arca de salvación. ¿Usted lo cree, mi hermano? De tal manera que el que anhele tener las características de un servidor de Dios debe disponerse a ser distinto al mundo, sosteniendo la integridad al anunciar lo que de parte de Dios trae. ¿Usted quiere ser siervo de Dios? Sea distinto al mundo. Amén. Muchos piensan que para proteger la pureza de corazón debe apartarse del pecador, ya que creen que el mal está en el exterior, cuando el mal está dentro de sí mismo, y se aíslan de los demás. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es contado qué? Por pecado. O sea, si usted se aísla como cristiano porque no quiere untarse con el pecador, pero ya el pecado está en usted porque sencillamente no quiere irle a dar al pecador las buenas nuevas de Dios. Como la persona: yo al brujo no le doy la mano. No, olvídese, ese me pega lo que él tiene. Pero no ve que la Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si le dio la mano, sépalo que más poderoso es el que está en usted. Y usted le tiene que pegar la unción, la gloria de Dios que se manifiesta en su vida a aquella persona que está haciendo lo malo. No, pero todo ahora uno achicopalado ahí. No, es que ese brujo, uy, no, qué miedo. No,
que yo diga verdaderamente este es hijo de Dios. Oiga, esa unción que tiene ese cristiano, se tiene algo raro porque me dio la mano y yo sentí escalofrío, sentí como ganas de llorar, pero es por la presencia del Todopoderoso en su vida. Y a su nombre, dejando de ser luz en las tinieblas. Muchas personas dejan de ser luz, dejando de dar vida al que está muerto en el pecado y dejando de ser ministros del nuevo pacto. Nosotros no nos podemos aislar. Noé no se aisló. 120 años estuvo predicando, pero su familia y sus nueras le creyeron a la palabra que Noé predicaba, porque venía de parte de Dios. Aleluya. Y a su nombre. Él era pregonero de justicia con otras 7 personas. Él publicó el derecho que Dios a todos les había dado, y era la salvación. Les manifestó la equidad en justicia, dando la oportunidad de salvación. Manifestó la razón en argumentos por la cual se procedía a aplicar el juicio para salvación o para condenación. Noé no se quedó callado. Él le dijo: señores, aquí se va a manifestar el derecho que Dios le va a dar a cada uno, y es la salvación. Arrepiéntase de su pecado. La justicia con equidad, dándole la oportunidad a que se salvaran. Les manifestó con razón los argumentos, pero ellos no quisieron, se burlaron de Dios. Hermano, Dios puso al alcance de todo el pueblo la gracia. Dios puso al alcance de todo el pueblo el amor, la fidelidad. Dios puso al alcance de la generación la misericordia, de tal manera que nadie pereció sin la oportunidad de acceder a ella. Las personas perecieron en el mundo antiguo con una oportunidad en sus manos, pero que no las quisieron, ¿qué? Tomar. ¿Será que hay muchas personas que hoy están en la misma situación? Hermano, vino el diluvio sobre los hombres impíos, porque no decidieron honrar al Dios de los cielos. La diferencia entre usted y yo es que hemos decidido honrar al Dios Todopoderoso. Porque uno se consagró a dignificar a Dios en medio de los perversos, recibió plena salvación y preservación. Levante su mano derecha y diga: debo dignificar al Dios de los cielos en medio de la generación perversa. Y a su nombre, nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, y se cumple a favor nuestro o se cumple en contra. Amén. Colóquese sobre sus pies. Quiero decirle, Noé fue un pregonero de justicia, salvó a 7 personas, ¿sí? Y esa justicia de Noé trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es real, tu palabra es verdad, Señor. Enséñanos, Dios mío, a caminar, Dios mío, en tu palabra, Dios. Porque tu palabra, Señor, está con nosotros. Que esta palabra, Señor, nunca se nos olvide de que eres un Dios que sí da misericordia, que sí da oportunidad, que da los argumentos. Gracias, mi Jesús.